Un placer estar frente a ustedes. Soy el licenciado en Administración Julio César Carrasco Castro, ¿no? El propósito fundamental de esta asignatura de Administración Pública es proporcionar un mecanismo que facilite tanto la labor del docente como la de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de Administración Pública. A través del presente curso, los estudiantes conocerán el proceso administrativo en las diferentes entidades que conforman el Poder Ejecutivo, tales como los ministerios, los gobiernos regionales y locales, asimismo de los organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, así como también las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado conforme a la normatividad de la materia. El Estado peruano, ¿no?, se denomina Estado al cuerpo político de una nación, es decir, a la que también se afirma que es la nación jurídicamente organizada. El Estado aparece como la institución más elevada del orden social de la trilogía evolutiva de familia, sociedad y Estado. A esto se llega cuando las personas en sus interrelaciones dentro de la sociedad creen necesario organizarse en base a un cuerpo jurídico de leyes, determinan a los gobernantes y trabajan con el proceso y desarrollo del territorio que ocupan. Así se concluye que el Estado peruano es la nación que política y jurídicamente ocupa y se ha organizado sobre el territorio nacional y sobre el cual ejerce soberanía. Según el politólogo David Hell, los estados modernos se desarrollan como estados-nación, aparatos políticos distintos de los gobernantes como de los gobernados, con suprema jurisdicción sobre un área territorial delimitada, basado en el monopolio del poder coercitivo y dotados de legitimidad como resultado de un nivel mínimo de apoyo o lealtad de sus ciudadanos. Desde la perspectiva, el Estado moderno posee los siguientes elementos: el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. El territorio es el espacio geográfico o superficie terrestre en el cual el Estado ejerce su poder y autoridad. Este espacio se encuentra delimitado por las fronteras que separan la zona de jurisdicción entre estados soberanos. El espacio sobre el cual un Estado ejerce su autoridad comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial. El segundo elemento es la población. Es el conjunto de personas que habitan el territorio del Estado, que aceptan su autoridad. Estas personas pueden ser nacionales o extranjeras, al respecto, la actual Constitución Política del Perú, en su artículo 52, establece: son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior, de padre o madre peruanos, inscrito en el registro correspondiente durante su minoría de edad. El tercer elemento, el gobierno, es la forma como se organiza jurídicamente el Estado para ordenar, mandar y ejecutar, procurando el bienestar de la población. El gobierno se ejerce a través de los poderes del Estado y las autoridades libremente elegidas. Existen, pues, una delegación de facultades de la población hacia los que van a gobernar. La organización jurídica es el conjunto de leyes que organizan la vida de la colectividad desde la Constitución o
ley fundamental hasta las leyes o reglamentos de menor jerarquía. El cuarto elemento del Estado es la soberanía, que es la capacidad de ejercer poder dentro de un determinado territorio sin aceptar subordinación a otros. La estructura del Estado peruano. La estructura del Estado peruano es el orden en que están distribuidas sus diversas partes o funciones, denominadas poderes del Estado. Nuestra Constitución Política del Perú reconoce tres poderes: el poder legislativo, que aprueban leyes o normas que regirán el desenvolvimiento de la nación; el poder ejecutivo, que ejecuta las leyes aprobadas por el legislativo y las resoluciones del poder judicial y proporciona los servicios de la sociedad que la sociedad requiere; y el poder judicial, que administra justicia resolviendo los conflictos de derecho y determinando las violaciones de orden social. Aunque la Constitución no lo denomine poder, el Jurado Nacional de Elecciones forma parte de esta estructura, ya que es el encargado de los procesos electorales para renovar los poderes legislativo y ejecutivo. El poder legislativo está compuesto por el Congreso de la República. Entre las principales atribuciones del Congreso están las de aprobar leyes, velar por el respeto de la Constitución y las leyes, aprobar los tratados y convenios internacionales, aprobar el presupuesto general de la República y la cuenta general, que refleja la administración de los recursos del Estado, autorizar empréstitos y aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo. El Congreso puede interpelar, censurar o quitar la confianza al Consejo de Ministros o a cualquiera de sus ministros. A su vez, ratifica los nombramientos de los embajadores y ministros, así como los nombramientos de los magistrados en la Corte Suprema. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. Es elegido por sufragio directo y por más de la mitad de votos válidos emitidos. Junto con él se elige a un primer ministro y un segundo vicepresidente. Entre sus obligaciones del presidente de la República están cumplir la Constitución, tratados y leyes, dirigir la política general de gobierno, velar por el orden interno y la seguridad externa, convocar a elecciones y legislatura extraordinaria del Congreso, dictar decretos legislativos con fuerza de ley, por delegación del Congreso, reglamentar las leyes y resoluciones legislativas. Los ministros tienen a su cargo la dirección y gestión de los servicios públicos de su ministerio. Los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros, el que corresponde a aprobar los proyectos de ley que el presidente someta al Congreso y los decretos legislativos que dicta el presidente, y deliberar sobre asuntos de interés público. El Consejo de Ministros tiene un presidente. El Consejo es dirigido por el presidente de la República cuando lo convocan o asisten a sus sesiones. El presidente del Consejo es nombrado y removido por el presidente de la República, quien nombra y remueve a sus ministros a propuesta y con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros. Los ministerios que integran el Poder Ejecutivo los integran los siguientes ministerios: el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la política exterior, realiza la función diplomática y gesta los asuntos internacionales, negocia y suscribe tratados internacionales, participa en asuntos de integración y en las políticas y asuntos económicos y financieros. El Ministerio de Defensa, encargado de formular, ejecutar,
y supervisar la política de defensa nacional en el campo militar, así como la de diseñar, planificar y coordinar la política de defensa nacional en los campos del desarrollo. Asimismo, formular y difundir la doctrina de seguridad y defensa nacional y asesorar, planificar y coordinar las acciones que en esta materia realizan los órganos que integran el Consejo de Defensa Nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de los asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, y de armonizar la actividad económica nacional. El Ministerio del Interior, encargado de las actividades del gobierno interior, seguridad interna, orden público y movimiento migratorio, tiene a su cargo el funcionamiento de las fuerzas policiales. El Ministerio de Justicia, encargado de promover la administración de justicia, de la política de readaptación social en los establecimientos plenipotenciarios y de la política de bienestar familiar. Coordina con la Iglesia Católica y con sus otras confesiones. Se vincula con el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Magistratura y el Ministerio Público. El Ministerio de Educación, encargado de las políticas de educación, cultura, recreación y deporte y sus servicios correspondientes con participación de la comunidad. El Ministerio de Salud, encargado de la Política Nacional de Salud y de su asistencia social. El Ministerio de Agricultura, encargado de las políticas agrarias, incremento de las áreas pecuarias, faunas forestales, conservación y utilización de agua, suelos forestales y fauna silvestre, y de la producción y comercialización de los productos agrícolas, pecuarios, forestales y de fauna silvestre y de desarrollo agroindustrial. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, encargado de las políticas de relaciones laborales y cooperativas, de higiene y seguridad ocupacional. Promueve el empleo, impulsa la concertación social y fomenta el bienestar laboral. Participa en la seguridad social y norma las migraciones laborales. El Ministerio de la Producción, encargado de formular, aprobar y ejecutar y supervisar todos los niveles de producción, industria manufacturera y pesquera. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el encargado de los temas de comercio exterior del Estado peruano y la promoción del turismo en nuestra nación. El Ministerio de Energía y Minas, encargado de las actividades energéticas y mineras, cuidando la preservación del medio ambiente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargado de las actividades de la construcción y conservación y mejoramiento de las vías de transporte y sus instalaciones y de la regulación de su empleo, de las actividades de comunicación postal, telecomunicaciones y de todo lo relacionado con el transporte aéreo, marítimo, terrestre, fluvial o lacustre. Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, encargado de las actividades vinculadas con el desarrollo urbano, el medio ambiente y la edificación, comprendiendo la construcción de viviendas, obras de infraestructura sanitaria y servicios complementarios. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es el órgano del Estado dedicado a la mujer y al desarrollo de la sociedad de los peruanos. El Ministerio del Ambiente es un ente ministerial creado el 13 de mayo del 2008, creado mediante decreto legislativo 1013. Su función es la de ser rector del sector ambiental, con la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental. El Ministerio de la Cultura.
Su función es la de ser rector del sector cultural, con la función de diseñar, establecer y ejecutar y supervisar las políticas nacionales del sector cultural mediante 2 viceministerios de interculturalidad y patrimonio cultural e industrias culturales. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, organismo encargado del desarrollo social, superación de la pobreza, promoción de la inclusión y equidad social, además de la protección social de poblaciones en situaciones de riesgo, vulnerabilidad y abandono. El presidente del Consejo de Ministros, también denominado primer ministro, tiene a su cargo uno de los ministerios y una oficina de lo que depende del Instituto Nacional de Fomento Municipal y el Consejo Nacional de Población. El Poder Judicial es el organismo que administra justicia por intermedio de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores, los juzgados civiles, penales y especiales, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz. La Corte Suprema de Justicia tiene su sede en Lima y jurisdicción en todo el territorio nacional. Formula, sustenta y participa en la discusión del proyecto de presupuesto del Poder Judicial. Puede participar en la discusión de los proyectos de ley que presenta ante el Congreso. La Corte Suprema investiga la conducta funcional de los jueces en forma permanente y obligatoria y aplica las sanciones que fuesen necesarias. La Corte Suprema podrá fallar en última instancia resolviendo los casos vistos por la Corte Superior o simplemente disponiendo su nulidad para que vuelvan a ser juzgados en el nivel que corresponde según se disponga la ley. Las Cortes Supremas tienen su sede en las capitales del Distrito Judicial. También vamos a tener que vertir sobre los tipos de estados modernos. Por ejemplo, tenemos un estado constitucional. Este tipo de estado moderno surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVII. Nació del intento de poner límites a las decisiones políticas de los monarcas absolutos. Sus propulsores consideraban que el alcance del Estado debería restringirse con el objeto de asegurar a cada ciudadano el máximo grado de libertad posible, y esto se lograba con el establecimiento de una constitución. El Estado liberal fue surgiendo a lo largo del siglo XIX como parte del intento de crear una esfera privada independientemente del Estado. Sus pilares más importantes son el constitucionalismo, la propiedad privada y la economía de mercado. La economía de mercado competitiva, junto con un modelo de familia específicamente patriarcal. En el mundo occidental, los estados fueron primero liberales y tardíamente democráticos liberales. El tipo de estado moderno de democracia, libertad o representativa. Su rasgo más importante es que las decisiones que afectan a la comunidad no las toman todos sus miembros, sino un subgrupo de representantes elegidos se constituye en la forma dominante de Estado moderno en el siglo XX. El partido único o unipartidista, también un tipo de Estado moderno. Su principio subyacente es que solo un único partido puede ser la legítima expresión de la voluntad general de la comunidad, en el caso de los sistemas comunismos. Características del Estado peruano actual. Estas características están determinadas por la Constitución Política del Perú del año 1993, vigente hasta hoy, que en su artículo 43 dice que el Estado peruano es una república democrática, ya que en ella se ejerce un gobierno representativo elegido por el pueblo mediante sufragio universal.
el Estado peruano es un ente social, porque es una democracia que debe de beneficiar a todo y no solo a algunos individuos. El Estado peruano, de acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 43 también señala que es un Estado independiente, porque no tiene relaciones de subordinación ante ningún otro Estado. Y también señala que es un Estado soberano, porque el Estado peruano no tiene restricciones para ejercer su poder dentro de los límites de su territorio. Constituye un gobierno unitario, es decir, posee un solo gobierno, ¿no? Un solo gobierno central y una sola constitución que tiene vigencia para todos los peruanos. Los departamentos, las provincias, las regiones no tienen, por lo tanto, autonomía política. Plantea una administración descentralizada, ya que paralelamente el gobierno central existen gobiernos regionales y locales responsables de su respectiva jurisdicción. Los deberes del Estado peruano. Los deberes del Estado peruano están determinados por la Constitución Política del Perú de 1993, vigente hasta hoy, que en su artículo 44 dice: deberes del Estado. Son deberes primordiales defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Los derechos del Estado peruano. La identidad étnica y cultural es un derecho fundamental reconocido formalmente por la Constitución del año 1993, vigente a la fecha. El artículo 2, inciso 19, se trata de una novedad, pues al respecto no existe antecedente constitucional sobre él, afirma Gorky González Mantilla, quien acota que la tradición constitucional se ha mantenido de espaldas al reconocimiento de esta realidad. La nación peruana se define materialmente como una pluralidad étnica y cultural. Sin embargo, casi siempre se obvió esta realidad sociocultural, pese a que el discurso oficial o de los operadores estatales reclaman la integración del indio a la vida nacional, sin preguntarse si llamada vida nacional corresponde a la categoría sociocultural del indio o de sus comunidades. La historia de los peruanos demuestra que constantemente la discriminación está presente de las comunidades quechuas, aymaras y servícolas. Por ello, el Estado y la nación deben asumir una actitud diferente frente a la realidad pluriétnica del país, permitiendo una auténtica integración nacional. Cabe revelar algunos derechos políticos previstos en la nueva Constitución Política del Perú, que faculta una participación más directa de los ciudadanos en algunos asuntos de la administración del Estado. En el artículo 31 de la Constitución Política del Perú de 1993, vigente a la fecha, otorga el derecho a los ciudadanos de participar en asuntos públicos mediante referendos. Todos estos derechos y deberes del Estado peruano están plenamente reconocidos en nuestra Constitución Política del Perú. Esperamos que estas indicaciones, como parte
introductoria de la administración pública estén dadas para su alcance y se pueda ir profundizando en su mayoría parte del conocimiento en lo que señala la Constitución Política del Perú, donde está plenamente reconocido todos nuestros derechos de los ciudadanos, ¿no?, tanto como las obligaciones y los deberes de nuestro Estado, sabiendo que luego de que producto de un análisis concienzudo, hoy pues se integra, ¿no?, que el Estado es un Estado pluricultural, donde tiene que haber una verdadera inclusión y donde todos los peruanas y peruanos debemos estar atentos a la ejecución del presupuesto, ya que es dinero de todos los peruanos y que todos debemos estar vigilantes para el cumplimiento de todas las obras ya diseñadas en función al cumplimiento del Plan Bicentenario. Por lo tanto, todos somos parte de la administración pública y tenemos que estar vigilantes para que nosotros garanticemos o ayudemos a garantizar que este Perú se concrete como un Estado moderno, como un Estado transparente y como un Estado electrónico. Gracias.